hermanos, les quiero invitar a abrir sus Biblias, primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Es el pasaje que estaremos estudiando en esta mañana. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. La enseñanza de hoy se titula Virtudes para todo creyente. Virtudes para todo creyente. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Virtudes para todo creyente. Cuenta una historia de una persona que un día viajaba en Londres en un bus, y el bus, obviamente por la parte que iba pasando, estaba muy oscuro, por lo tanto no había luz, no había claridad. Mientras viajaba, vino un hombre a examinar los boletos que tenían, por los cuales podían obviamente haber subido al bus y viajar, y esta persona se preguntó y dijo, este hombre, pensó ella, no va a poder ver dónde perfora el boleto en el lugar que corresponde, como antiguamente los que nos tocó viajar quizás en tren, y pasaba marcando los boletos. Y observando a esta persona, a este hombre que pasaba revisando estos boletos, con curiosidad notó que se tocó algo en su pecho y brilló una pequeña ampolletita de cristal que en medio de la oscuridad, por supuesto, se veía muy hermosa. Y a través de esa pequeña luz que acompañaba al hombre, él podía hacer las perforaciones en el boleto, en el lugar que correspondía, y verificar que el boleto era el correcto. ¿Cuánto de nuestras vidas, hermanos, necesita, en medio de tanta oscuridad que nos rodea, la luz que nos da la palabra de Dios para conducirnos? Vivir bajo la voluntad de Dios, vivir bajo su instrucción, nos alumbra el camino. Como dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es eso lo que nosotros debemos recordar, porque es esa la forma en que en medio de la oscuridad podemos decidir hacia dónde transitar, hacia dónde dirigirnos. Pedro en la carta ya le ha instruido a los hermanos de cómo comportarse, de cómo iluminar su vida diaria a través de muchas circunstancias. A todos en general, cómo comportarse con las autoridades civiles. A los siervos, cómo comportarse con sus amos, aunque sean difíciles de tratar. Le ha dado instrucciones también a las esposas, a los esposos. Y Pedro ahora se centra en dar instrucciones, en iluminar el camino de todos los hermanos. Todo creyente, hermanos, debe tener el mismo sentir de Cristo y así de sus hermanos. Todos deberíamos estar remando para el mismo lugar.
en el sentido de que todos, con las diferencias de personalidad que tenemos, deberíamos tener de cierta manera el mismo carácter de Cristo. Y por eso el tema del día de hoy, virtudes para todo creyente. Y Pedro comienza diciendo en el versículo 8, finalmente. Este finalmente no quiere decir que Pedro esté culminando la carta, de hecho quedan varios versículos, sino que está concluyendo su idea. Le dijo, como recordaba recién, le dijo a todos, compórtese de esta manera con las instituciones civiles, compórtese de esa manera con los amos con los siervos, o los siervos con los amos, las esposas, los esposos, etc. Y ahora le dice, finalmente para todos. Ahora todos ustedes tienen que entender cómo se deben comportar, cuál debe ser su conducta. Y Pedro resume o entrega una enseñanza con al menos 5 puntos que todo creyente debe de cultivar en su vida. No solamente considerar, sino que cultivar. Por lo tanto, y recalcando, esto no es solo para los grupos que ya mencionamos, sino que es para todos. Como claramente lo dice el texto, finalmente, sed todos. O sea, las esposas, los esposos, los siervos, los amos, todos, incluso los que no se mencionaron, todos caen en las instrucciones que Pedro va a entregar a continuación. Debemos recordar, hermanos, que somos todos parte de un mismo cuerpo, con una misma cabeza que es Cristo. Por lo tanto, todos tenemos que tener este carácter. Difícilmente una mano va a desear querer tomar algo helado y mi otra mano tomar algo caliente. O un pie va a querer ir para un lado y el otro pie va a querer ir para el otro. Eso, si ocurre, es una enfermedad neurológica. Hay un problema de desarrollo. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, siendo partes de un mismo cuerpo, con una misma cabeza, tenemos que hacer todo con un mismo carácter, con una misma dirección, remando todos para el mismo lado. ¿Cuál es la primera de esas características que Pedro le está pidiendo a sus hermanos que cultiven? Ser de un mismo sentir. Todos deberían estar pensando, estar teniendo la misma mente, la misma carácter, en términos generales, que Cristo tuvo. De hecho, esta misma petición Pablo se la hace a la iglesia en Filipos. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Y como decía, hermano, esto no es un mandato que seamos todos iguales y seamos todos robots y estemos programados de la misma manera. Pero sí significa que tenemos que tener las mismas características, el mismo deseo de servir, el mismo anhelo de buscar a Dios, el mismo anhelo de ayudar a los demás, de adorar a Dios con todo lo que somos. ¿A qué es lo que va a ayudar esto? A que la iglesia crezca en unidad. Porque ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo, como dice Filipenses 2:6, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Qué beneficioso sería para nosotros, o para la iglesia, mejor dicho, si todos nos despojáramos de nosotros mismos y buscáramos el bienestar del otro. Pero pastor, eso no será mucho. Es lo que Cristo hizo. Y por eso Pablo le dice a Filipos, haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Qué sentir? El de despojarse. El no considerarse a sí mismo, sino que buscar el bien del otro. Eso va a unir. Eso va a generar que nos compenetremos más profundamente los unos con los otros. Filipenses 4:2.
Pablo le ruega a un par de hermanas, le dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dicho de otra manera, le está diciendo a Evodia y a Síntique: dejen de estar pensando cada una por su lado, únanse en un mismo sentir en el Señor. Cuando estamos, hermanos, teniendo un mismo sentir en Cristo Jesús, estamos unidos y la iglesia crece en unidad. Y todo esto es posible porque tenemos la mente nuestro Señor. Primera carta a los Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A través del Espíritu Santo nosotros podemos pensar como Cristo pensó y negarnos a nuestros propios pensamientos. ¿Qué pensamientos son los que hoy día nos invaden a nosotros? Si no es el orgullo, no es la vanagloria, no es el egocentrismo. Pero a través del Espíritu Santo tenemos la mente de Cristo y dejamos la envidia de lado, dejamos el orgullo de lado, dejamos el egoísmo de lado y pensamos en el nosotros, en el estar dispuestos a tener todos un mismo sentir. No un yo, sino un nosotros o un tú principalmente. Y eso nos ayuda a todas las demás características. Porque después de decirle, sean todos de un mismo sentir, les empieza a dar instrucciones quizás un poco más particulares. La segunda característica, la segunda virtud, tiene que ver con ser compasivos. La palabra que aquí se tradujo como compasivos quiere decir compartir los sentimientos de otros. Teniendo compasión, hermanos, que podemos simpatizar de mejor manera con los sentimientos del otro, con el dolor ajeno. Pero no solamente con el dolor, sino que también con la alegría. Cristo también nos dejó ejemplo respecto de ser compasivos. Si vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15, tenemos esta realidad de que no solamente Cristo manifestó una compadecerse de nosotros cuando estamos en una realidad de miseria espiritual, estando muertos en delitos y pecados, sino que también lo hace hoy día. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces hoy día Cristo manifiesta compadecerse de nosotros, entendiendo nuestras debilidades. Eso no es razón para no luchar en contra de ellas, pero manifiesta esa compasión. Y hoy día nosotros, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos vivir una vida de compasión. Romanos capítulo 12, versículo 15. Pablo a la iglesia en Roma le da una instrucción similar. Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto no es más que ser compasivos, compartir los sentimientos de los otros. Pero no solamente, hermanos, el llorar. Por ejemplo, cuando hay una dificultad, cuando parte un ser querido, es fácil, entre comillas, compartir el dolor ajeno. Porque se siente, quizás recordamos cuando nosotros nos tocó, o nos imaginamos cuando a nosotros nos va a tocar, que parta un ser querido. Por ese sentido, puede ser más fácil. Pero ¿qué pasa con el gozo?
Cuando el hermano se compra un vehículo nuevo, cuando se compra una casa nueva, cuando algún joven logra un título universitario, ¿compartimos ese gozo o decimos, ¡ay, qué mal! Y pensamos y hacemos al tiro la comparativa. ¿Y por qué yo no tengo un auto nuevo? ¿Por qué yo no me puedo comprar una casa? ¿Por qué mis hijos no pueden optar a un título? Y ponemos excusas, pero la palabra de Dios nos enseña que aún en el gozo de los demás nosotros también tenemos que ser compasivos y alegrarnos de la misma manera. Como si fuese yo el que tengo el auto, como si fuese yo el que me compré la casa, como si fuese mis hijos los que están teniendo ese título universitario. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y eso con la amplitud de sentimientos. Quizás el sentimiento más fácil de compartir es el hambre. ¿Vamos por unos completos? Vamos por unos completos. Pero también tenemos que, hermanos, el gozo, el llanto, la aflicción, tenemos que compartirlo, tenemos que mostrar ese interés por los sentimientos de nuestros hermanos. No hacerlo manifiesta que tenemos indiferencia, que nos da lo mismo. Y la pregunta es, si una parte de tu cuerpo te duele, ¿te da lo mismo? Si una parte de tu cuerpo está sufriendo, ¿te da lo mismo? No. Nos gozamos porque un día nos levantamos y no nos duele algo. Nos gozamos porque podemos sentir un alivio en nuestro cuerpo. Nos gozamos o nos da tristeza, mejor dicho, cuando nos golpeamos o nos quemamos cocinando, por ejemplo. Y nos sobamos, hacemos algo, ponemos la mano en agua fría. ¿Por qué con el cuerpo de Cristo no sucede lo mismo? No podemos no mostrar interés, no podemos ser indiferentes. Tenemos que ser compasivos. Ser todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. Y este es un mandato que Pedro ha estado insistiendo. Ya lo había dicho anteriormente en 2 ocasiones, el tema de amarse fraternalmente. Lo vuelve a mencionar una vez más. Esto, hermanos, es el ejercicio pleno del nuevo mandato que Jesucristo le dio a sus apóstoles. No porque fuera nuevo, sino porque es tan eterno el mandato que es nuevo cada día, por decirlo de alguna manera. Juan 13:34, un nuevo mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros. Eso no es nuevo. Vemos muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios manifiesta este mandamiento al pueblo de Israel. Ámense los unos a los otros. Por lo tanto, es nuevo en el sentido de que es eterno, que no pasa de moda. Y ese mandato también nos llega al día de hoy, que tenemos que amarnos fraternalmente. Como Cristo nos amó, debemos amarnos, manifestando una vez más el carácter de Cristo que debemos de tener, como parte del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, etc. Pero pastor, ¿tenemos que amar así? ¿Será para tanto? Romanos 5:5. Mire lo que dice este pasaje. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pregunta: ¿qué fue derramado abundantemente en tu corazón a través del Espíritu Santo que mora en ti? El amor de Dios. Si el Espíritu Santo mora en ti el día de hoy, ¿tienes el amor de Dios? Sí.
porque entonces no podemos o negamos o batallamos en contra de manifestar ese amor que está abundantemente en nosotros. Recordemos, hermanos, como en algún momento lo vimos, no amar al hermano manifiesta que no hemos nacido de nuevo. Juan capítulo 13, versículo 55. Y esto es central, hermanos, porque por mucho que nosotros nos neguemos a amar a los hermanos, tenemos que entender que eso tiene una consecuencia. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, si no hay amor los unos por los otros, ¿cuál es la consecuencia? No somos discípulos de Cristo. Así de sencillo, pero también así de terrible. Por eso Pedro, una vez más, insiste, ámense fraternalmente. Y Cristo obviamente nos deja ejemplo de eso. Lo cantábamos. Él dio su vida, o recordábamos un pasaje mientras cantábamos. No hay mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Amor fraternal. Cristo dando su vida por nosotros. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Y esto tiene que ver con la calidad que hay dentro de uno. Esa palabra misericordioso en el griego quiere decir alguien que tiene o posee un buen interior. El creyente, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos manifestar el amor, la compasión, todo lo que hagamos desde un interior bueno y puro, movido desde las entrañas, esa pasión de servicio hacia los demás. El amor no puede nacer de algo superficial. Dice, ya Dios me manda amar. ¿Qué necesitáis? ¿Qué es lo que te hace falta? Ya estáis pasando aflicción, nanay. Ya pasó. No, hermanos, no un amor casi como que forzado. Un amor que calienta menos que sol de invierno, como dice el dicho. Tenemos que ser apasionados y tenemos que llevar nuestras emociones o nuestros sentimientos con pasión desde adentro. No hay posibilidad, no podemos darnos el permiso de sentir o vivir una vida cristiana superficialmente. Esa compasión, ese amor tiene que nacer desde adentro, desde nuestras entrañas. ¿Qué es lo que significa la palabra? De lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Movidos a misericordia. Como lo comentaba en un momento, el hacer buenas obras sin tener un corazón puro y genuino delante de Dios no sirve. Por mucho que visualmente sea una buena obra, delante de los ojos de Dios no es una obra buena porque no están haciendo de un corazón puro, de un corazón entrañable, de un corazón que manifiesta amor a Dios y por eso hace buenas obras. Cristo nos amó y se compadeció de esa manera. En muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, esta misma palabra es utilizada para manifestar cómo Dios mostró amor, mostró misericordia, mostró compasión. Y vio a los muchos que no tenían hambre, se compadeció de ellos, sí, multiplicó los panes, los sanó, les dio palabras de ánimo, manifestando esa intención. Por lo tanto, Cristo también nos deja enseñanza de un mismo sentir, compasivos, amor fraternal, misericordiosos y finalmente amigables. Y esta virtud, hermanos, también la podemos entender como humildad.
La palabra en el griego significa alguien que está marcado por una mentalidad mansa y humilde. Y cuando hablamos de manso y humilde, se nos vienen las palabras de Cristo, ahí en Mateo 11:29. Aprended de mí, tomad mi yugo, que es fácil. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Por lo tanto, nuestro carácter tiene que ser distinto o contrario a la arrogancia y el orgullo. No hay cabida para la arrogancia y el orgullo en nuestra vida. Porque ¿qué vamos a manifestar de orgullo? No, yo era más pecador que tú, por eso Cristo derramó más sangre por mí que por ti. Todos éramos pecadores, todos costamos la misma sangre. ¿Qué orgullo vamos a manifestar? Si todos éramos pecadores y viles delante de los ojos de Dios, muertos en delitos y pecados, podrida llaga, como dice Isaías, ¿qué orgullo vamos a tener? Por lo tanto, cuando hablamos de humildad es que vamos a considerar a los demás como superiores a mí. Abandonamos el yo por el tú y por el nosotros, como mencionaba hace un momento. Cristo nos dejó ejemplo. Cuando llegaron al aposento alto antes de la Santa Cena, Cristo tomó un lebrillo, una toalla, y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Esa acción, hermanos, la hacían los sirvientes más mal considerados del hogar. El sirviente más insignificante, al que menos le pagaban, al que menos consideraban, era el que tenía que lavarle los pies cuando llegaban las visitas. Cristo le estaba lavando los pies a sus discípulos. Por eso Pedro, con su característica, se levanta y le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? O sea, ¿cómo se te ocurre si esa es una pega que hacen los sirvientes más insignificantes? Y el Señor le dice: si no te lavo, no estarás conmigo, no participarás conmigo. Señor, báñame completo entonces. Pedro. Pero ahí Cristo nos entrega esa enseñanza de humildad, de considerar a los demás superiores, haciendo la pega quizás más triste que podría existir en ese momento: lavarle los pies a los demás. Y muchas veces nosotros, hermanos, ponemos delante el yo antes que el tú o el nosotros. La humildad nos ayuda a crecer unánimes, nos ayuda también a crecer en unidad. Siendo humildes, puedo realizar, hermano, un servicio el más bajo que se pueda considerar sin sentir un menoscabo por eso. ¿Creen que Cristo, porque le lavó los pies al discípulo, terminó de considerarse lo más vil? No, porque la mentalidad, la lógica en el cielo es distinta. El que quiera ser primero entre ustedes tiene que servir. Cuando estaban ahí los discípulos: no, que yo me quiero sentar a la diestra, yo quiero estar a la otra mano del Señor. ¿Tú quieres estar en lugares de honra? Sirvan. Esa es la lógica divina, distinta a la lógica humana, que si yo quiero tener un lugar de preeminencia, tienen que servirme. Y nosotros, hermanos, debemos ser humildes y crecer en servicio a los demás. Tenemos que manifestar este carácter. ¿Qué carácter? Un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Virtudes que todo creyente tiene que tener, que todo hijo de Dios tiene que cultivar en su vida, porque manifiesta el carácter de Cristo. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Y esto, hermanos, determina radicalmente que nosotros debemos de tener un comportamiento distinto. Un comportamiento diametralmente opuesto a lo que el mundo, nuestra mente, incluso nos dice que debemos de tener. Si alguien nos hace mal, ¿qué debemos hacer? Hay que ir a pegarle, pastor, ahí. No saben con quién se están metiendo. Debemos manifestar misericordia, compasión. Nosotros, hermanos, debemos estar atentos a no devolver mal por mal. Primera carta a los Tesalonicenses 5, 15. Dice, mirad, o sea, estén atentos. Pongan atención, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Debemos estar atentos. Debemos estar alertas a no pagar mal por mal. Y una vez más, ¿quién nos da el mayor ejemplo respecto de no pagar mal por mal? Cristo. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, si éramos pecadores, ¿qué debíamos recibir? Muerte. ¿Pero qué nos dio? Cristo murió por nosotros. ¿Qué le dimos nosotros a Dios? Pecado. Afrenta a su palabra, a su voluntad. ¿Qué nos hizo Dios? Ahí está mi hijo. ¿Qué lo es? ¿Qué es lo tan grave que te han hecho que te impide manifestar una obra similar a la de Dios? Si la ofensa más grande, más imponente que se puede haber hecho es ofendido al Dios eterno. Nosotros no somos dioses, no somos eternos, no somos todo lo que Dios es. ¿Qué nos han hecho que podamos justificar hacer el mal o devolver el mal que nos han hecho? Y la respuesta es obvia. Nada, porque nada es comparable al pecado que nosotros hemos hecho hacia Dios. Y Dios aún así manifestó su amor. Junto con esto, hermanos, no podemos desconocer que no devolver el mal por un mal que nos hayan hecho, eso va a llevar consigo sufrimiento y padecer agravios. Porque nuestra conciencia es decir, ay, pero ¿cómo no le va a hacer? La gente que nos rodea, pero ¿cómo no le va a hacer nada? Y nos van a decir, ay, que eres tonto. Porque esos son los comentarios que se dicen. Y vamos a sufrir. Pero esa no es razón incluso para pensar en devolver mal por mal. Ni maldición por maldición, dicen las Escrituras. O sea, no solamente no podemos devolver acciones malas por acciones malas, sino que no podemos devolver palabras malas por palabras malas que nos digan. ¿Quién nos dejó ejemplo de esto también? Cristo. Si volvemos al capítulo 2 de Primera Carta de Pedro, versículo 23, hablando de Cristo, dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesús, ¿lo maldecían? No devolvía maldición, siendo el Dios Todopoderoso. Y nosotros muchas veces nos creemos más poderosos que Dios.
De nuestros labios, hermanos, no deben salir palabras vanas. Deben salir palabras llenas de gracia. Eclesiastés 5, versículo 6. Miren lo que dice Eclesiastés. Dice Eclesiastés 5, 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu... ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Cómo subsanamos? Porque muchas veces no podemos quedarnos quietos y tenemos que hacer algo frente al mal, frente a la maldición que nos puedan echar. ¿Qué dice el texto? Sino por el contrario, bendiciendo. Y esta es la conducta, o esta es la manera en que nosotros debemos enfrentar el mal y la maldición. Bendiciendo. Debemos bendecir a los demás. Nuestra vida cristiana debe manifestarse de una manera positiva. Porque el mandato no es solamente no maldigas o no pagues mal por mal, sino que bendice. Que es positivo. ¿Y qué es bendecir? En el griego la palabra eulogontes, un poco compleja, pero que significa implorar el favor de Dios. O sea, cuando a ti te hacen mal, cuando a ti te hablan de cierta manera, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Implorar el favor de Dios hacia esa persona. Pero pastor, una vez más, ¿quién nos dejó ejemplo de esto? Cristo. Lucas 23, 34. Miren lo que dice, y este es el hecho más notorio. Lucas 23, 34. Estando en la cruz, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿Dónde estaba Cristo? En la cruz, clavado. Los soldados romanos le quitaron sus ropas y echaron suerte por ellas, para el cumplimiento de las Escrituras. ¿Y qué hace Cristo? Descienda el fuego. No. Implorando el favor de Dios. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, nosotros debemos entregar bendición porque hemos sido nacidos de nuevo. Hemos cambiado todo lo que somos a través del nuevo nacimiento, por lo tanto no podemos pagar ni mal por mal, ni maldición por maldición, sino que debemos bendecir. Por eso Pedro aquí agrega al final: sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hemos sido llamados para recibir salvación y justificación. Hemos sido llamados para recibir una vida nueva. Hemos sido llamados para recibir santificación y manifestar las virtudes de Dios. No vivir de esa manera, hermanos, es una inconsecuencia gigante. Y solamente se puede manifestar a través de que no hemos sido nacidos de nuevo realmente. Y tenemos un ejemplo, Cristo hablando a través de la parábola de los deudores. Llegó uno y no le perdonó una cierta cantidad ínfima. Y cuando salió ese que rogó que se le perdonase una cantidad de plata que para él era muy importante, al que le debía, él no perdonó al que le debía mucho menos de lo que él debía. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos actuando tal como este deudor. Dios nos perdonó la vida
nos dio vida, nos bendice, nos da abundantemente de su amor, de su gracia, su misericordia, nos provee, y aún así nosotros muchas veces no somos capaces de entregar lo mismo a quien nos ha hecho mucho menos de lo que nosotros le hicimos a Dios. La vida de salvación, hermanos, cuando recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, nos conmueve, pero nos tiene que llevar a entender lo grande que fue el sacrificio de Cristo y cómo debemos nosotros actuar el día de hoy. No solamente pensar que lindo que Cristo murió en la cruz por mí, sino que las consecuencias que eso conlleva. Porque nada de lo que nos han hecho ha sido tan grave como lo que nosotros hicimos para que Cristo estuviera en la cruz. No tenemos razón alguna para no tener un mismo sentir, para no mostrar compasión, para no ser misericordiosos, para pagar mal por mal. No, es que el hermano no me saludó hoy día, pastor, ¿cómo no? ¿Quién le va a negar el saludo porque él no te saludó? Bendícelo, ora por él. Anda y abrázalo. Versículo 10. Porque, y Pedro una vez más recurre a las mismas escrituras para afirmar el punto que está diciendo. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Pablo aquí está citando el Salmo 34. Versículos 12 y 13. Y dice, el que quiere amar la vida, o sea, el que quiere tener una vida bendecida, una vida abundante, una vida que transcurra en paz, en bendición, el que quiera tener días felices, como dice, y ver días buenos, o sea, el que quiera tener una vida tranquila, bendecida, feliz, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua. La lengua, hermanos, es un miembro que debe controlarse, como dice Santiago 3, es un pequeño miembro, pero que puede incendiar la rueda de la creación. Tenemos que refrenarla. Nuestra lengua tiene que ser controlada. Porque ¿a son de qué habla la lengua? De la abundancia del corazón, Lucas 6. Entonces, si en el momento que te hacen un mal, en el momento que te dan una maldición, lo primero que quiere salir de tu boca es una maldición o hacer algo malo, estás actuando de lo que hay de la abundancia de tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿con qué estás llenando tu corazón? ¿Con la palabra de Dios? ¿Con la comunión con el Padre? ¿O estás permitiendo que florezcan todos estos sentimientos? Por eso Pablo les dice ahí en Colosas, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Porque eso es lo que nos va a llevar, cuando nos hacen mal, a bendecir. A decir, Dios te bendiga. Dios se compadezca de ti. Y no las plagas de Egipto, los 7 sellos del Apocalipsis. Porque para eso somos muy rápidos. Como los mismos discípulos. Señor, ¿quiere que lo vayamos a apedrear? ¿Que vamos a orar para que descienda fuego? No. Tenemos que orar pidiendo el favor de Dios. Refrenar nuestra lengua. Y nuestros labios no hablen engaño. Si bien aquí lengua y labio podrían considerarse como sinónimos, algunos teólogos mencionan que se distinguen mencionando que la lengua es algo más general y los labios es de las cosas más concretas. Por eso aquí Pablo, citando el Salmo, dice, y sus labios no hablen engaño, y las lenguas el mal. Mal es lo general. El engaño es una parte más concreta de eso general como es el mal. El engaño, la mentira, la maldicencia, palabras vanas, etc. Nuestros labios, nuestra lengua en general, hermanos, más allá de la distinción que podamos hacer,
no pueden hablar falsedad o engaño. ¿Por qué? Porque estamos en la verdad. El Espíritu Santo, que es la verdad, mora en nosotros. Por lo tanto, de nosotros no puede salir mentiras, engaños. Eso no está de acuerdo a la nueva vida. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Dos acciones que le deben al creyente. Primero, apartarse del mal. Esa palabra apartarse en el griego quiere decir dejen el rumbo, desvíense, cambien la orientación. O sea, no vayan hacia el mal. Ustedes ya no van en ese camino. Pero es interesante además que no es solamente dejen el mal, apártense de él, sino hagan el bien. Y ese es el principio, hermanos, que nosotros nos debe de regir. Esa es la forma de manifestar un verdadero cambio. No es solamente dejar de hacer el mal, sino que es empezar a hacer el bien. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Porque aquí Pablo a la iglesia en Éfeso le da un ejemplo muy preciso que nos ayuda a entender esto. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más. Ahí está él, apártese del mal. Sino trabaje, o sea, no solamente deja de robar, es trabaja. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, si estás mintiendo, deja de mentir, pero ahora habla con la verdad. Si estás hurtando, deja de hurtar y ahora trabaja para producir. Y es así como debemos conducirnos. Esa es la manifestación de un verdadero cambio. Si alguien nos paga mal por mal, no es no decirle nada, como antes lo hacía. Si alguien me maldecía, ya no le digo nada, como antes sí lo hacía. Ahora es, dejen de hacer el mal, de pagar mal por mal, dejen de maldecir cuando los maldicen, ahora bendíganlos. Es hacer completamente lo contrario. Pero además, busque la paz y sígala. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros, hermanos, tenemos el deber de buscar, de esforzarnos por la paz. Busquémosla. En cuanto dependa de nosotros, si algo podemos hacer, incluso negarnos a nosotros mismos, porque es para estar en paz. Pero además de buscarla, debemos ser partícipe de ellas cuando Él dice, sígala. Busquen la paz y síganla, participen de ella. Esa búsqueda de paz, hermanos, es congruente con nuestro estado el día de hoy. Porque antes de estar en Cristo estábamos en enemistad con Dios, pero a través de la justificación, ahora sí estamos en paz con Dios. Romanos 5:1. Por lo tanto, si estamos en paz con Dios, debemos de buscar estar en paz con todos los demás. Recordando también que a través de la búsqueda y el ejercicio de la paz tenemos una bienaventuranza, una dicha celestial. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, los que buscan y practican la paz. Hay una bienaventuranza. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Hermanos, tenemos una tremenda bendición. Tremenda. Porque los ojos de Dios están contemplándonos. Nos mira, nos observa. Está atento a nosotros. Y muchas veces pensamos y se dice que Dios nos está mirando en función de que debemos de vivir una vida santa. Y es como que vivimos con un temor forzado, porque Dios nos está mirando. Pero Dios no solamente nos mira con función de castigarnos por lo mal que hagamos. Mucho de que Dios nos contempla, nos mira y nos observa, tiene que ver con cuidarnos y con suplir también nuestras necesidades. Cuando nos sentamos a nuestra mesa y vemos ese plato de alimento frente a nosotros, provisión de Dios porque Él está atento a nosotros, cubriendo nuestras necesidades. Y eso no lo podemos olvidar. Es una bendición maravillosa. Pero además no solamente está atento sus ojos, sino que su oído también está en disposición a escucharnos. Sus oídos atentos a sus oraciones. Dios no nos mandaría a orar si no estuviera atento a nuestras oraciones. Dios presta atención, presta oído al clamor y a la súplica de los suyos. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, deberíamos caer postrados en oración, porque el ser más grande, como lo meditamos también al inicio, el más imponente de todos, está atento. Mi hijo está orando, mi hijo me está clamando, mi hijo me está suplicando. Pero aún no entendiendo esto, hermanos, muchas veces nosotros no le hablamos a Dios. Señor, me están haciendo mal, Señor, me están maldiciendo. Ayúdame a bendecir a mis enemigos. ¿Qué crees que va a pasar? Dios te va a escuchar. ¿Y qué va a pasar? Te va a responder porque está rogando en función de su voluntad. El problema es que no recibimos, porque muchas veces pedimos mal, como dice la palabra. Porque no pedimos según su voluntad. Dios está atento a nuestras acciones, está atento a nuestras palabras como sus hijos. Eso es una bendición, hermanos. Una bendición gigante. Porque a los que hacen el mal, sus ojos, su rostro está en contra de ellos. Dios no está indiferente con el resto. Es como que, estoy atendiendo aquí a mis hijos y a los demás no importa. Sus ojos, su rostro, en su ser tan eterno, inigualable, también está atento a los hechos de los demás hombres. Y les va a dar un justo pago, una justa retribución cuando corresponda. Por eso Jesucristo, cuando lo maldecían, no le maldecían, sino que le entregaba la causa a su Padre, porque Él de manera justa iba a pagar. Dios dará una justa recompensa a los impíos. Por lo tanto, hermanos, para ir concluyendo, debemos cultivar el carácter de Cristo en nosotros. Todas estas virtudes son para nosotros. Nosotros debemos cultivarlas. Nosotros debemos de buscar crecer en todas y cada una de ellas. Deben nacer de un corazón transformado. Y debemos, hermanos, evaluarnos si estamos en la gracia. Debemos evaluar si es que estamos siendo misericordiosos, teniendo un mismo sentir, amándonos los unos a los otros. ¿Estoy amando a mis hermanos o no? Porque si no, no es solamente que no seas discípulo de Cristo, sino que si no amas a tus hermanos, eso puede decir que vas a ir al infierno porque no has nacido de nuevo. Así de radical. Y no es que no tengamos la seguridad de haber depositado la fe en Jesús, pero Pablo en la carta a los Corintios, si no mal recuerdo, les dice, examínense si están en la fe, si están comportándose como hijos de Dios.
No para vivir con el susto, decir, oye, miré, no miré, pero para evaluarse, para tener la certeza, para rogar a Dios. No podemos permitirnos, hermanos, vivir una vida hipócrita, sabiendo que no estoy haciendo las cosas conforme a Dios. Tenemos que evaluarnos. Trabajemos, hermanos, en vivir en un mismo sentir. Y así ser uno en Cristo, como Jesucristo lo dijo ahí en Juan 17:21. Padre, así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Trabajemos en estas virtudes, hermanos, a través de la capacitación que nos da Jesucristo por el Espíritu Santo. Seamos más unidos, manifestemos la gracia de Dios, la gloria de Dios y la vida transformada que por medio de Él tenemos. Que el Señor nos ayude y vivamos para su gloria. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por mostrarnos el carácter de tu Hijo Jesús, inigualable, maravilloso y tan ejemplificador para nosotros, que nos dejó el camino trazado para que anduviésemos por Él, no solamente a través de su sacrificio que debemos de seguir, sino que también a través de su vida, manifestándonos, dejándonos ejemplos de amor, de misericordia, de compasión, de un mismo sentir, de unidad contigo, y que nosotros debemos también de cultivar. Ayúdanos, Padre Santo, para poder también nosotros día tras día examinarnos, para corregir en nuestra vida lo deficiente, afirmar lo que esté bien, para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Te damos gracias en esta hora por tu palabra, rogándote que estas virtudes cada día crezcan de una manera más poderosa en cada uno de nosotros, para gloria de tu nombre y para unidad de la iglesia. Te agradecemos en esta mañana, a través de tu Hijo Jesús. Amén.